capítulo 18, versículo 23. Bienvenidos y bienvenidas los que llegan, todos bienvenidos los que están ya en la señal de el canal de la bendición de Dios. Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta actividad espiritual, nuestro primer culto al Señor. Usted bienvenido a través de la señal y a través del internet. Muchas gracias. Génesis capítulo 18, versículo 22, 23 y 24. Vamos a tomar también el 25. Cuando lo tengamos decimos amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y se apartaron de allí, leo el versículo 22, ¿verdad? Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, y destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Leemos versículo 25. Lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Oremos. Amado Señor y Rey, muchísimas gracias por darnos la bendición de compartir tu palabra, palabra que no regresa vacía, palabra que tú respaldas con las señales que la siguen, palabra que tú respaldas, oh Dios mío, produciendo fe en la vida nuestra, en nuestro espíritu. Palabra, Señor, que tú has dicho que es viva y es eficaz, y la hemos recomprobado, que no es palabra de hombre, sino palabra del Dios, creador del universo. Muchísimas gracias, Señor, por respaldar tu palabra con las señales que la siguen. Ayúdanos, con tu ayuda bendita, haremos todo lo que con tu ayuda podamos hacer, rindiéndonos en reverencia, en quietud, en fe y esperanza, que esta palabra va a producir en nuestro corazón, va a producir en la mente y en el corazón de mis hermanos presentes como los que están en casa. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Necesitamos interceder. Repita conmigo: necesitamos interceder. Sobre ello vamos a compartir. Ver una necesidad de interceder que ya en alguna ocasión hemos tratado. Pero yo quiero recordarles qué significa la palabra intercesión. Es uno que busca el bien de otro. Es uno que busca el bien de otro, o interviniendo a su favor para conseguir un fin que lleva el bien a las personas. Ayer que estábamos orando a Dios y dando gracias a Dios por las centenares de madres que estuvieron aquí en este santuario terrenal, pedíamos a Dios que Dios fortaleciera a las madres, porque vivimos en una nación y en una ciudad donde las madres sufren. Hay un dolor en el seno del hogar donde un hijo muere, una hija muere, y lamentablemente nuestra juventud está sufriendo el aférrimo ataque de las fuerzas del infierno, porque entendemos que San Pablo es específico en declarar que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades del aire.
Esto indica entonces que es necesario ponerle mucha atención, dedicarle tiempo a esto por la palabra y no solo pensar en los que mueren diariamente, sino pensar en que Dios todavía puede hacer algo por esta nación. Decimos amén. ¿Cuántos creen que Dios todavía puede hacer algo a favor de Usulután? Que lamentablemente en estos días salió como uno de los municipios o de una de las ciudades y municipios que está sufriendo el tornado de la muerte, del dolor, de la injusticia, de la violencia. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo. No hemos llegado todavía hasta donde debemos llegar. Consciente de esta veracidad, deberíamos tomar el ejemplo bíblico o los ejemplos bíblicos que encontramos y por qué no acatar las indicaciones bíblicas y de esta manera esperar y ver con nuestros propios ojos que todavía Dios tiene el control de las cosas. Decimos amén. Todavía Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, todavía Dios tiene el cuidado de la familia, todavía Dios tiene cuidado de esta nación que lleva su nombre. Por ello en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces por ello dedicaremos un poco de tiempo a ver algunos ejemplos donde vemos hombres, donde vemos familias, donde vemos grupos de personas, donde vemos pueblo de Dios que le creyó a Dios y vieron la necesidad de interceder, orar a favor de otros. La práctica de la intercesión se puede hacer como lo hace aquí Abraham, el primer creyente de la Biblia, como lo hizo Samuel, como lo hizo Daniel, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías. Intercedieron ante Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa eso? Reconocer que todos necesitamos de Dios, que todos le fallamos a Dios. En alguna manera le hemos fallado a Dios y por ello no solo necesitamos la intervención divina, no solo necesitamos del Dios omnipotente, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Por ello no podemos ser indiferentes al sufrimiento de otro, no podemos ser indiferentes al dolor de otro. Tenemos que reconocer que como iglesia somos un cuerpo. Como dice Pablo, que la iglesia es un cuerpo, ilustrándolo así con la parte física, y que todos los miembros del cuerpo actúan en diferentes funciones, pero somos un mismo cuerpo y la cabeza de este cuerpo es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vive y permanece para siempre. Necesitamos interceder. Si las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, por ello es que tenemos aquí el primer ejemplo bíblico, Abraham, el primer creyente de la Biblia. Él está orando, está intercediendo en una forma intensa a favor de las personas inocentes que muchas veces mueren. Porque nada sucede si Dios no permite. Si bien es cierto, durante los días martes hemos venido hablando de este tema, no estaré en la gran tribulación, y hemos tomado como base lo que dice el proverbio: tarde o temprano el desobediente será castigado. Pero eso le compete a Dios. Y aquí vemos nosotros el testimonio de Abraham. Dios comparte con él y hay un juicio que viene para Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, consciente de ello, por favor, yo no quiero ponerle incómodo a usted, pero se quiera o no, lo que estamos viendo no solo en este país, sino en el mundo entero, una influencia de las fuerzas del infierno destruyendo o queriendo destruir la familia. Sufren los niños, sufren las familias,
desprecios, rechazos, amenazas, con un término lamentable, que Dios se compadezca y que los seres humanos reconozcamos que la vida la da Dios. Por lo tanto, nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. ¿Está conmigo, hermano? Aun cuando Dios responsabiliza a cada persona, hay que aceptar que los corazones solo Dios lo conoce. Por ello, si solo Dios conoce los corazones, ¿por qué no interceder como Abraham? Dice que se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Él está intercediendo, pues más, ustedes saben que Lot era su pariente, era su primo hermano, si me permiten la frase. Pero él está orando, o su sobrino, perdón. Él está orando por Lot. Dios conocía cómo estaban las cosas. Pero qué bonito es cuando Abraham hace una intercesión fuerte por su sobrino Lot y lo comienza a decir: Dios mío, ¿cómo es posible? Es como cuando tú estás intercediendo por tu familia, cuando tú estás intercediendo por tu esposo, cuando tú estás intercediendo por tu esposa. ¿Cómo es posible, Señor, que el padre de mis hijos vaya a otro rumbo? ¿Cómo es posible que el padre de mis hijos va a seguir cautivo del alcohol, de la droga o de lo que sea? No es posible, Señor, porque al final el único que no tiene principio ni tiene fin es Dios. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. La existencia en la tierra solo es la parte que Dios nos da, o la fase de la vida para preparar nuestra vida. O nos vamos con el Señor en el cielo o nos vamos por el otro lado. Pero usted tiene una promesa ahí: cree en Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y también tu casa. Pasa mucho tiempo Abraham intercediendo en la presencia de Dios hasta llegar a un número de 10. Dios le dice: si vienen 10, el juicio no viene. Pero no habían 10. Sin embargo, mientras Abraham intercedía, Dios envió 2 ángeles para decirle a Lot y a su familia: escapa por tu vida. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Oye Dios nuestras oraciones? Claro que sí. Dios ve primero tu actitud, tu corazón, cómo tú oras a favor de otro, cómo estás orando. Creo personalmente que la oración de intercesión en base a términos de salvación deberíamos comenzar a orar de cuando el niño y la niña estén en el vientre de mamá, porque él viene a este mundo en la vida de la inocencia, pero Dios tarda y da oportunidad que ese joven o ese niño y niña lleguen a señoritas, ellos entrarán a un mundo donde ellos no saben qué van a enfrentar. Pero cuando ellos le creen a Dios, entienden que aun cuando son muchas las aflicciones del justo, de todas ellas Dios se ha prometido librarles. Instruidos en la palabra, llegarán a su etapa de joven y entenderán que no hay cosa más linda que servirle al Dios Todopoderoso. Gracias, iglesia, por orar a Dios, decirle a Dios gracias. Y es más, tomamos como ejemplo este primer término bíblico, porque Jesucristo dijo esto: como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y como vivimos la generación que la Biblia menciona adúltera y pecadora, hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por ello, este ejemplo es digno de imitar. Interceder por esta nación, interceder por esta ciudad, pero sobre todo interceda por su familia. Ore a Dios por el bien de sus hijos. Ellos tienen que seguir en sus estudios. En medio de cualquier noticia adversa, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue diciendo que va a guardar nuestra salida y va a guardar nuestra entrada. Pero intercedamos por el bien, porque el bien puede más que el mal. Dice amén. La vida
puede más que la muerte. Jesús es el Señor de Usulután. Jesús es el Señor del Salvador. Gracias por darle estas palmas al Señor. Segundo espíritu bíblico de intercesión lo encontramos en Éxodo 32, 11 al 14. Éxodo dice, hablando de la intercesión de Moisés, el niño salvado de las aguas. Porque aquí no solamente estamos tratando de que el padre tiene que orar por sus hijos y la mamá orar también por su familia. Aquí es un asunto que los jóvenes también tenemos que ponerse en la brecha. Tiene que ponerse en la brecha, no solamente aquellos que tenemos un ministerio con un llamado ministerial, sino todos, intercediendo, orando a favor de la nación, orando a favor del Salvador, orando a favor de la familia, orando, si usted es miembro de una universidad como estudiante, como profesional, o usted estudia en un instituto, en un centro escolar, ore por ese grupo de muchachos y muchachas con usted comparte en el aula. Esa es una manera de interceder por el bien de la familia, que es la primera institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Veamos este otro ejemplo bíblico, Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su justicia. De arrepintió Dios se le llama hebraísmo. En las reglas hermenéuticas es un hebraísmo, porque en esencia Dios no se arrepiente, porque si Dios se arrepintiera es que se equivocó, y Dios nunca se ha equivocado. Es la actitud del ser humano, es la actitud en este sentido. Recuerde ustedes cuando Dios dijo que venía juicio sobre Nínive, y Dios usó al profeta cuando dijo: mire usted, si de aquí de 40 días Nínive no se arrepiente, será destruida, viene juicio. Entonces dice que del rey hubo una declaración de oración y ayuno. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pueblo se humilló, aceptó su pecado, aceptó su rebelión, aceptó su altivez. Y como la Biblia dice que Dios atiende al humilde, dice amén. Entonces es la actitud del ser humano, la soberbia, la altivez, toda cosa que ofende a Dios hace sentir mal a Dios, como en la época de antediluviana. A Dios le dolió el corazón, pero como Él conoce el corazón y vio de que ellos no estaban, es decir, con una actitud de cambio, dijeron, como algunas veces las personas, perdone que voy a decir esto, dice alguien: fíjate, no, solo yo me voy al infierno, mano, mi suegra se va conmigo también, y comienza a faltarle respeto a la mujer que tuvo lo que ahora es su esposa en su vientre, y que gracias a Dios y a esa mujer él puede tener una familia. Pero como el diablo enceguece el entendimiento de las personas, porque él es el primer egoísta, el primer mentiroso, el primer pendenciero, ¿verdad?, que traicionó a Dios, la gente dice así, no, dice. Y es que algunas veces hasta la hora de partir uno le dice: acepta a Cristo, y ellos dicen: ¿quiere un trago? Vaya, eso si quiere, pero arrepentirse no. Así le digo, porque a ratito me pega el sol por la gracia de Dios,
pero también he habido personas que cuando se les ha dicho quiere recibir a Jesucristo, y ellos, cuando ya no pueden expresar su voz, pero el oído está activo, recibe a Jesús como Salvador. Y como Dios conoce los corazones, a pocas horas dice al infierno, cambió el camino, se fue al cielo, como aquel que aprovechó su última oportunidad. Le da palmas al Señor si lo desea. Ustedes conocen el testimonio de cómo estaba Israel. No hay pecado más que ofenda a Dios que el pecado de la idolatría. Porque era el pecado que había cometido Israel. No todos, pero la mayoría. Después de estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, el Dios que los había sacado de Egipto, en el día le daba una nube para que hubiera sombra, y en la noche también una nube que encendía fuego para que caminaran. El Dios que se refleja en esa manera, en ese entonces, que es la misma presencia del Espíritu Santo. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ellos doblegaron al ayudante de Aarón, que era el ayudante de Moisés, para que hiciera un becerro y se pusieran a adorarle y a bailar. Como el becerro no les podía decir nada, porque era hecho por la mano humana. Por eso dije que a Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es un ser increado, a quien adoramos en espíritu y en verdad. Y el Dios que dijo a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el Dios también que nos dice a nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? A Dios le adoramos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Gracias por darle esas palmas al Señor. Amén. Le hizo sentir incómodo a Dios, hasta el grado que Dios dijo, este pueblo es duro de cerviz. Ahora pues déjame, le voy a consumir. Y le dice Moisés, ¿cómo es posible? No es posible. Si vas a quitar la vida a este pueblo, quítamela a mí primero. Los grandes avivamientos de la historia, según la historia eclesiástica y bíblica, han nacido de hombres y mujeres que se han postrado en la presencia de Dios para interceder a favor de la familia, a favor de la ciudad o a favor de la nación. Por ello es que está diciendo Moisés, oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto en gran poder, con gran poder y con mano fuerte? Y ahora los quieres terminar. Tú los sacaste y ahora quieres matarlos. Vuelve del ardor de tu ira. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y como Dios conocía el corazón de ellos, que estaban dispuestos a un cambio. Porque hermanos, si la Biblia dice que no hay quien no peque, pero una cosa es un pecado de omisión y otra es un pecado de comisión, que ya te acostumbres a estar en la vida de anfibio. Los expertos en clasificación de esto dicen que el anfibio puede vivir en el agua y puede vivir en lo seco. Se acostumbra, ¿no? Esté en el agua, tranquilo. Esté en lo seco, tranquilo. Se adaptó. Y es por ello que algunas veces, como el corazón es perverso, el único que lo conoce Dios, puede un cristiano adaptarse a estar viviendo en desobediencia y estar en la iglesia bien tranquilo. Bien tranquilo. Sí. El infiel, bien tranquilo con su esposa y con otra afuera. Bien tranquilo. Se perfina. A la hora de la Sagrada Eucaristía sí pide perdón. Pero las cosas no son así. La Biblia dice que debemos ser obedientes en toda nuestra manera de vivir. Dice amén. Pero si esta persona se arrepienta, claro, le pide perdón a Dios, va a pagar un precio.
pero Dios lo perdona. Porque el pecado que no se confiesa es el que Dios no perdona, pero el que se confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sí, es cierto que el pecado de idolatría hace sentir tan mal a Dios, porque ese es quitarle todo aquello que quite el lugar de Dios, o toda aquella cosa que tiene que ver con lo que le corresponde a Dios, eso se llama idolatría. Pero aquí naturalmente tenía que ver con el becerro. Y se ponen artes de bailadita, y como ellos no dicen nada, ¿no? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios decente y es un Dios santo. No estamos diciendo naturalmente que tenemos perfección, no lo somos, pero tratamos de hacer las cosas mejores. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos a un Moisés intercediendo. Y cuando yo le hablaba la historia de los avivamientos que menciona la historia eclesiástica y bíblica, han sido hombres y mujeres que en vez de ponerse a señalar los defectos de otros, en vez de señalamientos feos, lo que han hecho es ponerse en las manos de Dios y orar. Y un ejemplo que le voy a poner es este: Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. Esdras 9, versículo 1 y 2 dice así, hermano: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jubeseos, emonitas, maobitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, pueblos idólatras, porque han tomado de las hijas de ellas para sí matrimonios mixtos, ¿verdad? Es decir, unos que le creen a Dios y otros practicando cosas que desagradan a Dios, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Mire cómo estaba en ese entonces el pueblo. En ese sentido, el pueblo estaba integrado naturalmente por líderes religiosos, políticos y el resto del pueblo. Estaban pecando abiertamente delante de Dios. Porque recuerde que las autoridades que existen en la tierra son establecidas por Dios, pero no para actuar injustamente, no para cometer abusos, abusando de su autoridad, maltratando al débil, al indefenso y cometiendo actos de injusticia, sencillamente porque creen ellos que nadie les puede decir nada. Permítame, tarde o temprano, si no se arrepiente, va a dar cuenta de su vida. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? Esdras confiesa los pecados del pueblo delante de Dios y comienza a interceder por ellos. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar la vida es de Dios. La Biblia nos pide a nosotros que oremos por las autoridades. Eso dice en 1 Timoteo 2:5, que debemos orar por las autoridades. Claro que sí, tenemos que hacerlo. Quien esté en la alcaldía, en la gobernación, en la departamental o en el gobierno, quienes sean, de cualquier partido político que sean, tenemos que orar por ellos. ¿Está conmigo? Sí. Es que aquí enfoca las dos cosas, hermano. Primero, recuerde que cada vida es responsable ante Dios de sus hechos. Eso dice la Biblia. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Pero como iglesia somos la sal de la tierra. Como iglesia somos la luz del mundo. Como iglesia somos pueblo de Dios. Dice amén.
Como iglesia somos linaje escogido. Como iglesia somos real sacerdocio. Como iglesia somos pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, iglesia. Claro que sí. Y si no, vea lo que dice el versículo 3 y 6. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Este es como cuando usted tiene gente que usted conoce que ha estado en la iglesia y después ve que cayó en un adulterio y una fornicación o en un acto de inmoralidad, de violencia, violó los principios establecidos por Dios, violó las leyes de la tierra, violó las normas y los principios y valores de la familia, porque las arrogancias de un matrimonio lo sufren los hijos y no lo merecen. La arrogancia de la señora tal, no me dejo de nadie, pero es insulta, es malcriada, es ofensiva, es vengativa. Y dice: mi mamá de nadie se dejaba y punto. Esa es una costumbre antigua de lo que menciona la Biblia. Pero eso trae dolor de mal testimonio en la vecindad. Pero a pesar de todos esos atrevimientos del Señor también arrogante, que como Él es el dueño de la casa, aquí dice que yo mando. Y es diácono en la iglesia. Aquí tiene privilegio en la fraternidad de varones. Y usted dice: mira cómo habla, mira cómo habla, hasta danza. Estaría bien, pero lo mejor que usted y yo podíamos hacer es orar por ellos. Vuéleselo de un solo. Jesús dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no da fruto, lo quitará. Y el que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Estoy tomando este ejemplo porque esto se parece al ministerio de Jesús. Jesús sabía que Judas era traicionero. Jesús sabía que Judas tenía codicia, era avaro. Pero aún conociendo la condición de vida que Judas vivía durante 3 años y medio, si se le podía mencionar así, le dio oportunidad. Le dio oportunidad. Aún la hora de intercesión, como vio el Señor que Judas ya no estaba en condición de cambio. Ya estaba consciente, como el que conoce el corazón es el Señor. Y como Él es el único que conoce el corazón, dejémosle mejor las cosas, que Él se encargue de enderezar, que Él se encargue de cambios de aquellos que con anhelo desean verdaderamente ser auténticos cristianos, preparados para irse con Cristo o preparados para arrebatamiento de la iglesia. Dice amén, iglesia. Estoy apelando esto porque me gusta la confesión de Esdras. Imagínense ustedes las muchachas, en vez de casarse con judíos, porque esa era parte del orden, que una señorita judía no se podía casar con uno que no era judío. Tenía que haber matrimonios
judío con una judía, o sea, de la familia de Dios. Pero ya le valió. Ellos querían, no importara que fueran idólatras, como tuvieran otros dioses. No, dice, a mí me cae bien. Y como algunos dicen, no, mira a mi mamá, no, déjame, y vos conmigo que vas a vivir. O sea, la soberbia. Y dice, mire, dice, y no era la que se congregaba aquí, vos. Yo entiendo que esa es la religión, esa es la cultura religiosa, pero el corazón no lo conoces tú ni yo. ¿Por qué no hacer lo que hizo Esdras? Dios mío, confuso. Algunas veces usted se siente confundido y dice, pero que no es la persona esto y esto, ¿y por qué vos? Eso es normal. Pero él dice confuso y avergonzado, porque es cierto, no le da vergüenza cuando encuentra a alguien que un día estuvo en la iglesia y ahora cuando pasas tú cerca, lo que padece de la garganta te tira tamaña. Pero otros no. Porque hay gente que después así es, mano. Mientras estaban ahí consiguiendo lo que estaban logrando, tranquilo. Pero cuando no se logró, comienzan a escupir, como dicen, suciedad, difamaciones, etcétera, etcétera. Pero dice, estoy avergonzado, me siento confundido. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque no puedo levantar mi rostro, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. ¿O no te sientes alguna vez avergonzado usted cuando alguna vez algún miembro de la familia se portó mal? Se portó mal. Lo primero que siente es dolor, sentimientos y dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ayer presentaron una ilustración a unos niños aquí que la señora estaba muy ocupada. ¿Y qué hacía aquí? Así es la parte. Hay mamá que está en la oficina, está en la escuela, regresa a la casa, prepara ropa para sus hijos, para ella. Es la mamá que pasa ocupada. Y desde una niña dice, mami, quiero hablar contigo. Mamá, quiero hablar contigo. Mamá, mi novio me echó. La niña estaba destrozada porque el novio le dijo que no la quería. ¿Verdad? Era una ilustración que estaban dando ellos. Y que como nosotros le dedicamos muy poco tiempo a la familia, los que nos damos cuenta de sus bajezas somos nosotros los que estamos en casa de último, porque como no hay tiempo para ellos. Pero hermano, cual tiempo sea, cual circunstancia sea, somos nosotros como padres que tenemos que ayudar a nuestros hijos y a nuestra familia y orar por ellos, interceder por ellos, darles tiempo a ellos. Pero antes de darles tiempo a ellos, hay que darle el tiempo a Dios, porque el que puede cambiar el bien de tu familia, el que puede hacer el bien de tu familia, el que puede hacer, no importa lo que otros digan de ti, lo que importa es que Dios quiere ayudarte, darle esas palmas al Señor para su gloria y para su honra. Y para su honra, porque algunas veces las señoras dicen, y los señores, mira, yo no me voy a congregar porque me siento tan avergonzado con la actitud de mi hija, con la actitud de mi hijo, me siento avergonzado. Pero Dios no te ha hecho mal, Dios siempre te ha hecho bien. Pueden haber situaciones que vienen quizás y que Dios conoce, pero siempre habrá alguien que dará una palabra de ánimo. Perdone que voy a decir esto, no todos los creyentes les gusta andar preguntando cosas que no les competen. Hay creyentes que le dicen a usted, como aquella mujer que le dijo a la otra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Siempre habrá gente que se unirá a ti, que Dios mismo pondrá a su lado para decirte, hermana, hermano, Dios está con usted y nosotros también con usted.
Y lo primero que si Dios está con usted, podemos decir como Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por darle estas palmas al Señor. O sea, funciona. Por ello necesitamos interceder, necesitamos intercesión, necesitamos hoy más que nunca interceder por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos. ¿No es cierto que Dios ha prometido bendecir tu generación, tu segunda generación, tu tercera generación, tu cuarta generación? Porque algunas veces no vivimos mucho tiempo, pero debemos creerle a Dios que las cosas podrán ser mejor. Respetamos a nuestras autoridades por las nuevas autoridades que vienen para tomar posesión en la dirección de este país en términos políticos. Pero sabemos que ellos no tienen la respuesta a las necesidades, algunas sí, pero otras no. Primero, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Oiga eso. Segundo, que el único que va a venir a poner paz sobrenatural en términos universales es cuando Cristo venga. Dice amén. Él sí vendrá a poner en orden el mundo desordenado. Pero antes que Él venga, todavía Él ha prometido bendecir la familia. En Cristo son benditas las familias de la tierra. Qué bueno sería que en vez de pensar en religión, en vez de postrarnos a un hombre, nos postremos al Dios Todopoderoso y a Jesucristo, su Hijo, quien es mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Como dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Por ello, como iglesia tenemos responsabilidad. Aprovechar bien nuestro tiempo. Si esto se ha escrito para nuestra enseñanza, hablemos o acatemos el principio apostólico. Santiago dice, si alguno quiere ver días buenos, ¿qué debe de hacer? Refrene su lengua y comenzando desde el hogar, no andar mintiendo. Mintiendo. Es cierto que la Biblia dice que no hay quien no mienta, pero una cosa es una mentira que vaya con omisión y no con comisión, que te acostumbres a mentir. ¿Por qué venís tarde? Me dejaron tareas. Nada. ¿Por qué venís tarde? Es que tuvimos un... No, hombre, por ello es que entre familia nos entendemos. Decimos amén. Hablando nos entendemos. Claro que sí. Porque lo que sucede es que la mentira tiene pies cortos, la verdad lo alcanza. Y ahí es donde vienen los malos entendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se dedicó tiempo. Tomamos el ejemplo de Abraham, el primer creyente de la Biblia. Funcionó. Tomamos el ejemplo de Moisés. Funcionó. Tomamos el ejemplo de Esdras, porque recuerden ustedes que Esdras y Nehemías son parte de la reconstrucción del templo. ¿Y qué era lo primero que hicieron para reconstruir el templo? El altar. Porque el altar estaba destruido. ¿Qué necesitamos para cambios dentro de la familia, dentro de la sociedad? Arreglar el altar. ¿Cuál es el altar? El corazón. El corazón. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Por ello quiero terminar con este tiempo de intercesión de nuestro Señor. Jesús comenzó a interceder a favor de los cristianos presentes y futuros. Jesús intercede porque sus seguidores lleven una vida de santidad delante del mundo. Jesús intercede en base a la unidad de los cristianos. Que no estemos en competencia. Por eso yo siempre he dicho, primer templo de las asambleas de Dios, el cual
me ha delegado Dios mi responsabilidad. No tenemos competencia con ninguna denominación ni con ningún sistema religioso. Lo respetamos aun cuando haya cosas que no compartimos. Como Canal 65 no estamos compitiendo con nadie. No lo necesitamos. Porque Canal 65 no nació en la mente del pastor Canales y de su comité de trabajo hace 11 o 12 años. Nació en la mente de Dios. Y lo que es de Dios prospera. Liceo Cristiano Ramírez Jarbisú no compite con nadie. Estamos bajo la sumisión del Ministerio de Educación por parte legal y ofrece educación cristiana y educación hablando del término académico, pero no competimos con nadie, no lo necesitamos. Como iglesia que somos 4 congregaciones, no vamos en competencia con nadie. No nos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no somos propios nosotros. Usamos estrategias, acordamos y practicamos la parte científica en algunas áreas, educación, hablando de transmisión TV, hablando del servicio que prestamos como iglesia en el campo misionero, en el campo de comunicación y en tantas cosas que Dios mismo nos permite, pero no estamos en competencia. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor y Él es el Dios sabio, poderoso en fuerzas, y el que endurece su corazón, el que se aparta de sus principios, camina poco. Y esa es la razón. Esa es la razón visionaria de la iglesia. En el capítulo 16 de San Mateo, aplicando este principio, lo vemos así. Dice 9:11 del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Está conmigo? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué nos declara en esta oración de intercesión el Señor? Él está orando a favor de los cristianos, no de una religión, no de un grupo de personas que denominan o practican una religión, sino de personas que hemos hecho una confesión pública de nuestra fe en Jesucristo y que no nos avergonzamos del Evangelio, que practicamos las santas ordenanzas de Dios en su palabra y que naturalmente pregonamos con testimonio lo que es el cambio de vida que Jesucristo hace en nuestro ser. Segundo, Jesús intercede por sus seguidores que lleven una vida de santidad delante del mundo y por supuesto delante de Dios, dando buen testimonio. Mire lo que dice el versículo 15 al 19. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El que vive y permanece para siempre, el que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad revelada en Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdad de Dios. Por ello no se puede ser cristiano insultando a los demás. No se puede ser cristiano y viviendo en odio, en rencor, envidia, idolatría, codicia, avaricia, odio, orgullo, etcétera, etcétera. No se puede ser cristiano auténtico. Se puede decir que es cristiano, pero con sus actitudes niega
porque Cristo dijo, y por sus frutos los conoceréis. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristianos que saben en quién han creído. Y termino, Jesucristo también intercedió en base a la unidad de los cristianos para que un día estemos con Él en la eternidad. Y estas son situaciones que debemos tomar en cuenta, hermano. Porque si dentro de una iglesia, de una congregación de 10, de 20, de 30 y de 40 o de cientos o miles, no guardamos la unidad perfecta y el vínculo del amor el uno con el otro, déjeme decirle sin querer ponerlo incómodo, será bien difícil poder estar en el cielo. Amén. Sí. Será bien difícil, por ello es que uno encuentra aquí este principio que debemos tomar en cuenta. 23 y 24 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Aquí habla que debemos amarnos los unos a los otros tal como somos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me ha dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo, en Marco o en Juan 13:35? Él dijo esto. Él dijo esto. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en el amor que no tiene envidia, el amor que no es arrogante, el amor que no es pendenciero, el amor que no es fantasioso, el amor que no abusa del respeto de las demás personas, el amor comprensivo, el amor fraternal, que debemos cultivarlo desde el seno del hogar, porque aun cuando sean del mismo papá y de la misma mamá, son diferentes los unos a los otros. Y con tantas diferencias que tenemos, el único que dio su vida por nosotros en la cruz es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, el Cordero Inmaculado. La misma sangre que derramó Jesús en el Calvario, que limpió a los santos apóstoles, que limpió a la iglesia primitiva, te ha limpiado a ti y a mí. Por eso es que tenemos que velar por la unidad del cuerpo de Cristo, que podría comenzar con la unidad de la familia, comenzando con esos dos señores. Si tú como padre no le das un buen ejemplo a tus hijos, Dios te demandará en aquel día si no le pides perdón y le das una oportunidad de cambio. Si tú como madre, te lo digo con todo cariño, no das un buen ejemplo a tus hijos, al menos que le pidas perdón a Dios. Si no, Dios te alcanzará aun cuando te ama, pero no pasará por inocente todas aquellas faltas que cometemos que dañan la formación de un futuro de bien para nuestros hijos. Por ello es que no encontramos otra alternativa que lo que Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que esté en los cielos. Comenzando con el seno de la familia. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana que hagamos un desafío. Si usted es un hombre y una mujer que ora por su familia, yo quiero invitarle que ore unos 5 minutos más diariamente. Que saque ese tiempo, que ya no puede reunirse en familia porque los muchachos se van al estudio o se van a su trabajo, pero promueva la intercesión. La oración del fe de justo puede mucho para que sus nervios se calmen, para que sus preocupaciones descansen en la promesa de Dios
hay que comenzar por lo que Cristo dijo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por nuestro Padre que esté en los cielos. Esta es bendita y gloriosa palabra del Dios que vive y permanece para siempre. Ore por la juventud del barrio, ore por la juventud del caserío, ore por los 70 o 80 mil o más habitantes de Usulután, ore por los millones de habitantes de El Salvador, pero comencemos con ese 1 o 2 o 3 miembros de la familia. Yo quiero suplicarles que esté de pie usted un momento, por favor. Por favor. Yo quiero comenzar orando. Yo quiero que usted comience hoy y le diga: Señor, hombres y mujeres que integran una familia y que saben que tenemos un peso de responsabilidad con nuestros hijos. Querramos aceptarlo o no, somos responsables ante Dios de nuestra familia. Nos toca el tiempo, año 2014 y este año, de seguir intercediendo por evangelismo y discipulado, que sintamos peso espiritual, que somos responsables de orar por esta nación, de orar por nuestro vecino, de orar por nuestros hermanos, que hagamos una cadena, reforcemos el eslabón de la intercesión, porque si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Ministerio de la iglesia, los niños que tocan los instrumentos, que intercedan los unos por los otros, porque ellos son una bendición de Dios en esta iglesia, pero son una bendición de Dios en la familia. Sí, que acaten la autoridad delegada de parte de Dios, papá y mamá, y que intercedamos, comenzando desde allí. Dije el Señor: mis ojos estarán sobre este hogar y mis oídos estarán atentos a sus oraciones, porque donde hay iras y contiendas, ahí no mora la presencia de Dios, contristamos el Espíritu Santo. Por ello comencemos ahí, hermano, comencemos ahí. Hijos, hijas, padres, madres, abuelos y abuelas, si hemos contribuido nosotros a la tolerancia en el hogar, digamos primero: Señor, perdona nuestras faltas. Si como padre no hemos sido el ejemplo en la vida de intercesión, el televisor, la computadora, el celular ha tomado el lugar que me corresponde a mí. Es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver. Yo estoy pidiendo perdón a Dios por los papás, por los esposos, que no hemos tomado el rol que nos corresponde. Solo hemos dejado a la esposa, y está bien, sin abandonar nuestra responsabilidad. Le voy a pedir a la niña Leonor que llegue aquí para que pida perdón también por las mujeres, por las madres que no han tomado el rol que les corresponde. Está bien que tú estés dedicada a tu trabajo porque es parte de tu vida, pero tienes que dedicar tiempo para estar con tus hijos. Cuando digo tiempo no hablo de horas, por lo menos unos 5 o 10 minutos que ores con ellos. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, oh Dios, la oportunidad que nos brindas, Padre del cielo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana pedimos, oh Dios, perdón, oh Dios mío, por
aquellas madres, Señor eterno, que no han asumido la responsabilidad que tú nos has delegado, Señor, como madres también responsables. No solamente, oh Dios Santo, poner, Dios mío, al esposo, sino unirnos, Señor amado, a la responsabilidad que ha sido delegada de parte suya, Señor. Suplicamos, oh Padre de la gloria, que en tu grande bondad y en tu misericordia nos des sabiduría, Señor, para poderlo hacer, y aquellas cosas, Señor, que no hemos podido lograr, con tu ayuda gloriosa, Señor, podamos hacerlo, honrándote a ti, Señor, y ser ejemplo para ellos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que usted esté reflexionando, por eso es que estamos dedicando este tiempo para reflexionar, porque hemos pasado corriendo. Hemos pedido perdón a Dios, en primer lugar, por aquellas faltas y aquellos pecados que como padres hemos cometido, y esto ha venido a afectar la buena armonía entre matrimonios, entre padres y entre la familia. Pero también hermana Leonora ha pedido perdón como madre, como esposa. Ha pedido perdón a Dios por aquellos pecados que muchas veces, como esposas, también infringen la ley de Dios. Y esto también trae deterioro como cónyuges, pero también como familia. Ahora yo voy a invitar a Joel y a Sari que lleguen, para que Joel pida perdón a Dios por los pecados que muchas veces como hijos cometemos y nos quedamos ahí, y cuando explota en la bomba nos cae a todos los miembros de la familia por la desobediencia de uno. Queremos comenzar. Mientras llega Joel, pasa Sari aquí para pedir perdón a Dios por los pecados de las señoritas, que muchas veces también no son pecados de fornicación, que ya son pecados de mentira. Has engañado a tus padres, pero nunca a Dios. Señor Jesús, en esta hora quiero agradecerte a nombre de todas las jóvenes por tu amor, por tu misericordia, y quiero pedirte, Señor, perdón a nombre de todas y de mí por las faltas que hemos cometido, que primero, Señor, te ofendemos a ti y luego a nuestros padres, a esos hombres que has puesto, Señor, como bendición para nuestra vida, para que en un futuro, Señor, podamos ser mejores personas. Si en algún momento te hemos ofendido a ti y hemos ofendido a nuestros padres, diciendo mentiras o pensando aún mal de ellos, Señor, por los regaños, por los consejos, por las correcciones, por las exhortaciones que muchas veces es necesario recibirlas, te pedimos en esta mañana que nos perdones. Limpia nuestros corazones, Señor, y a partir de ahora permítenos hacer un nuevo compromiso contigo de honrarte a ti y honrar a nuestros padres, porque de esa manera cada día veremos que las cosas van a ir funcionando y recibiremos mayores bendiciones de parte tuya, Señor. A ti te agrada la obediencia, pero aquello que se hace con amor, no que se hace porque es obligación. A nombre de todas las señoritas, de las mujeres solteras en esta hora, te pido, Señor, misericordia por nuestra juventud. Ayúdanos a mantenernos firmes cada día, Señor, para que con tu ayuda no solamente honremos a nuestros padres, sino también a la iglesia y a esta sociedad que tanto lo está necesitando. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. Amén y amén. Gracias, Señor, esta mañana estamos aquí humillados ante ti, Señor, sabedores de nuestra necesidad por ti. Humildemente nos presentamos ante tu presencia en este lugar,
a pedirte perdón por nuestra falta, Señor, por aquellas cosas que quizás involuntariamente hemos fallado. Cosas quizás, Señor, que para nosotros son pequeñas, pero que no dejan de ser mal. Perdón como hijos, Señor, hacia nuestros padres. Alguna vez hicimos un mal gesto, una mala mirada, ¿por qué no decirlo? Una mala manera de responder a nuestros padres. La Biblia nos enseña, Señor, que los honremos, que honremos a padre y a madre si queremos ver larga vida. Como hijos, Señor, esta mañana unidos en un solo espíritu, en un solo sentir. Quizás haya alguien, Señor, que diga: yo nunca he fallado a mi padre. Te pedimos por él, te pedimos por ella. Como hijos somos personas necesitadas primeramente de ti, Señor, y después de nuestros padres. Enséñanos a ser hijos agradecidos, ya sea que tengamos a papá y a mamá, o solo a mamá o solo a papá. Y si no tenemos a ninguno de los dos, Señor, sabemos que aunque padre y madre nos dejare, con todo esto tú nos recogerás, porque tu palabra lo declara y es la que nosotros debemos de tomar en cuenta. Gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias por papá, por mamá, Señor, o por la persona que sea que haya estado a cargo de nosotros. Si no ha estado papá o no ha estado mamá, te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, y queremos disponer nuestro corazón con una actitud humilde, con una actitud responsable, Señor, con una actitud con deseos y con un corazón con deseo de hacer las cosas mejor cada día para ti. Te honramos, te bendecimos y te damos honor solamente a ti. Gracias por perdonarnos, gracias por ayudarnos, gracias por amarnos como nos amas, y gracias por tu fidelidad para nuestras vidas. Gracias por las personas que tienes a nuestro alrededor para ayudarnos en el momento más necesitado. Enséñanos a ser personas e hijos agradecidos todos los días de nuestra vida, y no solamente en una fecha determinada de un calendario. En el nombre de Jesús. Quizás uno de los pecados que nosotros cometemos es el pecado de la indiferencia. Dios le dijo a la iglesia de Jerusalén: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Uno de los pecados que nosotros cometemos es la indiferencia a las reuniones. Bien tenemos tiempo para congregarnos, pero como somos indiferentes, y congregarse es bíblico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bien, muchos de ustedes o de nosotros bien nos podemos congregar, bien podemos tener la reunión familiar, pero somos indiferentes. Por ello muchas veces no estamos preparados cuando la prueba llega. Nos halla sin refuerzo espiritual. Pero bendito sea Dios por su divina providencia que nos ha protegido. ¿Por qué hacer esta oración? Por lo que dice la Biblia. Es cierto, cada uno de nosotros, Dios conoce su corazón y usted. Pero dice aquí 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por favor, hermanos, orar por otros es bíblico. No hacerlo es ser indiferente. No hacerlo es ser rebelde. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Por ello queremos dar gracias a Dios, porque el día que pongamos por obra lo que dice 2 Corintios 5:14, cambiarán las cosas. Usted dejará de salir con miedo, dejará de vivir tan preocupado como muchos lo están hoy día. Aquí tenemos la medicina. Voy a usar familia, porque pueblo y familia, 2 Crónicas 7:14 dice:
si se humillare mi familia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, que son malos hábitos. Ya le dije uno, la indiferencia a congregarse, la indiferencia a orar por otros, la indiferencia de ayudar a otros. Y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Primeramente voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios ha sanado aquí en la iglesia de cáncer, de sida y de tantas enfermedades, y lo puede seguir haciendo. Lo puede seguir haciendo. Ha salvado familias, sigue salvando familias, y lo puede seguir haciendo, y lo hará más. El día que mantengamos siempre una visión clara y no seamos indiferentes a nuestras responsabilidades como miembros en propiedad de una iglesia. Oremos unos por otros, amémonos unos a otros, y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Un aplauso al Señor. Amén. Hay alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo. Yo quiero invitarle que hoy reciba a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. O levante su mano todos aquellos que ya tienen a Jesús en su corazón. ¿Tenemos alguna persona amiga que todavía no ha recibido a Jesús? Yo quiero invitarle hoy. Alguien quiere hacerlo por primera vez. Alguien quiere hacerlo por segunda vez. Alguien quiere hacerlo por tercera vez. Ahí levante su mano. ¿Hay alguna persona que quiera reconciliarse con sí? Claro, ya nos reconciliamos todos. Esto se hace en familia. Esto se hace en familia. Se hace en el hogar. Se hace en familia. Se hace en la congregación. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. La indiferencia a la falta de oración, la indiferencia al ayudar a otros. Si somos llamados a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hay una persona que va a venir a Jesús. Solo levante su mano ahí diciendo: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Diciendo: yo me quiero reconciliar con el Señor. Ahí donde se encuentra, ahí levante su mano. Su mano en alto dice que usted está señalando el cielo, que usted está reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Sí. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien? Tenemos unos minutitos todavía para cerrar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Gracias por los que están en sintonía de la señal de bendición de Dios. Gracias. No nos cambien, mantengan en sintonía de la señal de la bendición de Dios. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.